tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a hablar con el diputado nacional Juan Martín, diputado de Juntos por el Cambio. Bueno, hay varios temas que tienen que ver con esta particularidad que tiene hoy la Argentina y gran parte del mundo, como es el tema de la pandemia, acerca de qué mirada tiene la oposición acerca de cómo se está manejando esta crisis sanitaria en el país, niveles de pobreza en la Argentina, hablar de la pospandemia, cómo se recuperan los puestos de trabajos perdidos en este tiempo, es decir, cómo actúan los liderazgos hoy en día frente a un avasallamiento de esta enfermedad que incluso opaca la calidad institucional de la discusión política en la Argentina. Así que estos temas, entre otros, lo vamos a hablar con Juan Martín en segundos aquí en Perfiles de Época. Bien, habíamos dicho en la introducción de nuestro programa hablar con Juan Martín, diputado nacional, en este caso de la oposición, de Juntos por el Cambio. Bueno, Juan, un gusto saludarte. Hola Guillermo, ¿cómo están? El gusto es mío. Bueno, a ver, ¿qué mirada, o sea, en términos generales, ya pasaron muchos meses, pasaron 7, 8 meses, ya uno pierde la cuenta de lo que significa esta larga, yo no sé llamarla cuarentena o restricciones, pero ¿cómo creen ustedes que se está manejando el tema de la pandemia en el país? Bueno, la realidad es que ni bien comenzó todo este proceso a nivel internacional, recordarás ya en diciembre, enero, cuando era un tema de agenda por las cuestiones que estaban sucediendo en China y en Europa, hubo una sobreestimación muy fuerte por parte del oficialismo a nivel nacional. Nosotros empezamos desde el Congreso de la Nación a pedir información respecto de qué elementos estaban teniendo en cuenta y cuáles eran las acciones para prepararnos mejor, ¿no? Y ya cuando se dispuso el aislamiento obligatorio allá por el 20 de marzo, el gobierno contó con una oposición que se puso a disposición y que prestó colaboración porque entendíamos que era importante prepararnos de la mejor manera posible con todos los elementos y concientizar a la población y aprovechar ese tiempo para preparar el sistema de salud. Lamentablemente ese tiempo no se aprovechó bien y todo ese esfuerzo que hicieron miles de argentinos a lo largo y a lo ancho del país terminó aprovechándose más que nada para potenciar liderazgos mesiánicos y épicas nacionalistas que en nada ayudaban. Ya por abril y mayo, en una nota de opinión que hice, que publicó el cronista, decíamos que estaba bueno atrevernos a pensar, ¿no? De qué manera podíamos administrar con la mayor cantidad de equilibrios posibles, teniendo en cuenta la cuestión sanitaria, claramente, que es parte de la prioridad, pero también la cuestión económica y social. Y lamentablemente la cancha se inclinó únicamente para un lado y se perdieron esos equilibrios. No se escuchó no solo a la oposición, que eventualmente tiene que ver con la generación de consensos y claramente que le pone un activo al presidente a la hora de la administración de la pandemia, sino además a expertos de muchas disciplinas que empezaban a manifestarse respecto a la necesidad de encontrar estos equilibrios. Y el resultado es el que tenemos lamentablemente hoy, donde encontramos una cuarentena deshilachada, ese esfuerzo que se llevó adelante durante tantos meses nos encuentra ahora a muchas provincias, como es el caso de la realidad de Santa Fe, con una sociedad ya muy angustiada, cansada, sin resto para seguir teniendo ese aislamiento, sin resto económico inclusive, ni psicológico, pero con el pico de la pandemia. Y que Claro. en realidad toda la cuestión vinculada a la administración del coronavirus tenía que ver centralmente con una carrera de largo plazo. No podíamos cantar victoria, no había manuales claramente como para Sí. resolverlo, Eh, pero entendíamos que había que considerar esos equilibrios. con- Lamentablemente sí, nos encontramos en la situación en la que nos encontramos, en el top 10 de los contagios y sí. con una de las economías que más va a caer a nivel internacional. Convengamos que es un fenómeno inédito en el país, que ha desconcertado a incluso los especialistas, que la Organización Mundial de la Salud ha cambiado de opinión en muchos temas, pero digamos, hoy el mayor problema lo tenemos en el interior.
¿Para vos hubo una mirada muy capitalina durante mucho tiempo, muy metropolitana durante mucho tiempo? Bueno, la verdad es que más allá de mi apreciación, estaba claro que las conferencias de prensa donde se comunicaba la situación de todo el país únicamente involucraban al presidente, al jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y respecto de la realidad santafesina, ustedes los comunicadores, Guillermo, tenían que ir a los decretos a ver de qué manera nos regíamos en el interior o quedaba para una segunda comunicación por parte de nuestros gobiernos provinciales. Realmente hubo una comunicación muy centralizada y una estrategia muy centrada en el AMBA, que quizás podría haber logrado que en momentos en los que nosotros no teníamos casos o que eran mínimos, podríamos haber ganado mucho tiempo de actividad económica, social, nuestros chicos yéndose a la escuela, y quizás en este momento más complicado hubiésemos tenido resto para, si había una convocatoria por parte de nuestras autoridades como para que tomemos más resguardos, nos aislemos, podríamos haber encontrado resto. Pero lamentablemente es cierto esto que vos decís de que no encontramos manuales y que en definitiva hay mucha incertidumbre, inclusive de los organismos técnicos que están abocados al estudio de la pandemia, pero la realidad es que justamente cuando no se conoce se debe ser lo más humilde posible y escuchar todas las opiniones, porque en ese marco uno puede sacar una síntesis mucho más fructífera y no cantar victoria antes de tiempo, ni dar mensajes ni lecciones o cátedra respecto de las cosas que se están haciendo bien, porque realmente es como vos decías, Guillermo, no conocemos cómo avanza en términos integrales esta pandemia y ante todo eso necesitamos humildad y mucha empatía, Claro. porque son los Ahora Juan, argentinos y argentinas que están pasándola mal que también tenemos que escuchar. Juan, vos hablabas hace un ratito de una oposición que se puso a disposición del gobierno en los primeros momentos como para mitigar los efectos de la pandemia, a pesar de la falta de información, pero en el medio algo se quebró, ¿no? Porque hoy la grieta parece más profunda, el que habla de abrir la cuarentena o volver a las clases, o bueno, es de derecha, es anticuarentena, es irresponsable. Es decir, ¿cómo sienten estos temas ustedes? ¿Y qué, algo se quebró o son realmente, ustedes están convencidos de que las cosas deben ser de otra manera? Creo que hay un poco de ambas, ¿Sí? Guillermo, y lamentablemente la cuestión vinculada a esos quiebres de agenda y de falta de acuerdos en el país no tienen que ver con la agenda de la oposición, porque en definitiva también sabemos que el año pasado Alberto Fernández ganó las elecciones, él tiene derecho a implementar su plan de gobierno, pero en el mundo no entienden, Guillermo, cómo puede ser que los argentinos, en un momento de profunda angustia, insisto, con un PBI que va a caer aproximadamente en 12 puntos, donde tenemos una situación muy grave de avance de la pandemia en el contexto latinoamericano, que nos pongamos a discutir temas que lo único que hacen es traernos más problemas. Como fue, yo creo que hay un hito muy claro que fue el anuncio de la expropiación de Vicentín. En el medio de la pandemia, el gobierno trae a colación una agenda que claramente iba a traer contrapuntos. Nosotros tenemos, Guillermo, un mandato de la ciudadanía donde, inclusive en Santa Fe siendo mayoritaria, nos pidieron que seamos una oposición colaborativa, responsable, diferente a la que fue el kirchnerismo con el gobierno de Cambiemos. No estamos para ir a tirar piedras al Congreso, pero sí es cierto que tenemos que resguardar ciertos valores e ideas que no son de Juntos por el Cambio, son de todos los argentinos, son las premisas básicas de organización que tiene nuestra Constitución Nacional, entre ellas justamente el derecho a trabajar, a ejercer una industria lícita, a poder tener una empresa que pueda salir adelante. Y luego siguió con la reforma judicial y esta agenda de confrontación que no tiene nada que ver, insisto, con además los problemas de la gente de a pie que quiere saber cuándo sus hijos vuelven a la escuela, cuándo vamos a poder ejercer nuestra profesión y nuestro trabajo libremente, cómo va a ser el día de mañana en nuestra economía, y no efectivamente una agenda vinculada a una reforma judicial que únicamente encuentra como fundamento un plan de impunidad del partido oficialista. En el mundo estas Ahora, cosas no están sucediendo. ahora, Juan, vos citaste la reforma judicial, pero cuando uno habla, por ejemplo, con dirigentes de la oposición, muchos dicen que es necesaria. Ahora, la pregunta es, al igual que una reforma constitucional, ¿es este el momento, es la necesidad y la oportunidad? Es decir, ¿es la oportunidad esta o es la necesidad de hacerlo? Porque muchos dicen, bueno,
la justicia también cayó en decadencia, la pandemia arrasó todo, incluso hasta el propio Poder Judicial. Es decir, ¿no es oportuno para ustedes considerar este tema o es otra la reforma que hay que hacer? Bueno, creo que efectivamente hay una cuestión de oportunidad donde los temas se deben tratar también donde existe determinado consenso social y apoyo de la ciudadanía como para poder hacerlo. Además, hay una cuestión de forma, Guillermo, ¿no? Porque debates como estos, que involucran una reforma de gravedad institucional muy importante, ¿no? Son efectivamente trascendentes porque lo que estamos modificando es la forma en que se organiza una parte sustantiva de uno de nuestros poderes, como es el Poder Judicial. Y estas reformas, cuando se hacen en serio para dejarle un legado a las futuras generaciones de una justicia más próxima, más eficiente, con mejor escucha, ¿qué hace falta? Claro que hace falta. Eso es la materia, esa es la materia pendiente que tenemos en la Argentina. Ahora, esta reforma que se está proponiendo dista muchísimo de resolver ese tipo de problemas. Al contrario, lo que nosotros entendemos es que los profundiza. Es una reforma en el fuero federal que, para que lo entiendan los vecinos y todos los que nos escuchan, Guillermo, los problemas de la gente de a pie, por ejemplo, cuando se levante la prohibición de despidos en los juzgados laborales, van a tener una avalancha seguramente de un montón de nuestras empresas y nuestros comerciantes, nuestros industriales que no están pudiendo resistir la situación económica. ¿Quién va a abordar con celeridad, con empatía, con entendimiento? No hay ningún refuerzo a la justicia laboral. O en materia de salud pública, de obras sociales, de medicina prepaga, que seguramente el coronavirus va a traer muchos problemas y todas las comorbilidades que va a generar. ¿Hay algún refuerzo para que la justicia se pida más rápido sobre estas situaciones? No, centralmente es una reforma que lo único que está previendo es una multiplicación de cargos, de más de 1.000 cargos, que además tienen un costo fiscal, Guillermo, de 10.000 millones de pesos. En este contexto de dificultades, donde todos están ajustando los cinturones en el sector privado, la agenda del oficialismo se basa en aumentar sustancialmente el sector público y sin resolver este tipo de problemas. Al contrario, de hecho lo que profundiza es un sistema vetusto, conservador y reaccionario, como es el sistema inquisitivo en el que el juez lidera y conduce el proceso, y no el sistema acusatorio al que estamos yendo de acuerdo a nuestra normativa. Entonces, cuando uno analiza todos estos pormenores, lo que se deja traslucir claramente es que la intencionalidad no tiene que ver con una justicia, insisto, más próxima, más eficiente, con mejor capacidad de resolución de conflictos, que es lo que necesitamos. Juan, Es realmente un plan de impunidad sí. para el gobierno del kirchnerismo. Juan, te propongo una pausa simplemente de unos minutitos nada más. Me gustaría hablar ya como diputado nacional por la provincia de Santa Fe, como llave, digamos, de la discusión política, de cómo está la relación Santa Fe-Nación, si Santa Fe está relegada en temas de inseguridad. ¿Qué pensás de la vuelta a clases? Unos minutos, enseguida seguimos. Seguimos dialogando con el diputado nacional Juan Martín. Bueno, abordamos distintos temas que tienen que ver con el actual y particular momento que vive la Argentina, pero obviamente estamos viviendo en la provincia de Santa Fe. Juan es diputado nacional por la provincia de Santa Fe. ¿Santa Fe está relegada o está en sintonía con el gobierno nacional? Es decir, como santafesino, ¿cómo lo ves? Bueno, lamentablemente, Guillermo, estamos viendo un nuevo capítulo de una serie que es muy conocida por los santafesinos y que se trata de una discriminación sistemática que ha tenido el kirchnerismo como fuerza política con la provincia de Santa Fe. Esto ya sucedía hasta el 2015 y particularmente estamos muy preocupados en materia de seguridad porque entendemos que en momentos como estos lo que hace falta es un esfuerzo, de redoblar los esfuerzos, un esfuerzo inclusive sobrehumano porque ya llevamos más de 270 homicidios en lo que va del año en la provincia. El año 2019, las estadísticas que se publicaron del Ministerio de Seguridad demuestran que Santa Fe es la provincia con el mayor índice de violencia del país, duplica la media nacional y la provincia de Buenos Aires.
Y mientras tanto, lo que estamos viendo por parte del gobierno nacional es que hay una retracción muy importante del apoyo que necesitamos en todas las órbitas, pero particularmente en materia de seguridad, que además es una de las inquietudes y de los problemas que nos trasladan los santafesinos de toda la bota, pero particularmente de Rosario y de Santa Fe Capital. Y ahí vemos que de los 3.600 efectivos federales que encontrábamos prestando funciones en el gobierno de Cambiemos, esto fue fruto del convenio que se celebró en 2016, pero además en 2018 el informe de la Jefatura de Gabinete de Ministros lo confirma. Hoy tenemos 2.200 efectivos federales, un tercio menos. Y esos 40 efectivos federales que se anunciaron estas últimas semanas se suman a esos 2.200, pero no alcanzan a revertir esa tendencia y van además en exclusividad de la ciudad de Rosario. Y en Santa Fe también tenemos muchísimas dificultades y necesitamos el apoyo contundente del gobierno nacional. Y lo que es peor, Guillermo, aún, en el análisis del presupuesto para el año 2021, en lo que estamos proyectando como inversión, hay un recorte de más de 2.400 millones de pesos que efectivamente se trasuntan en más o menos 1.000 efectivos federales menos que los que teníamos en el 2019, terminar la cárcel federal de Coronda, 500 camionetas equipadas para que puedan hacer frente las fuerzas federales de seguridad al narcotráfico y a las economías delictivas en la provincia. Entonces, no vamos a cansarnos de manifestar esto y pedirles a las autoridades nacionales que reaccionen y que den un apoyo muy fuerte a la provincia de Santa Fe. De hecho, en estos días vamos a presentar junto a la diputada nacional Lucila Lehmann una propuesta que formulamos desde Cambiemos, desde Juntos por el Cambio, en el 2019, que empezó nuestro candidato a gobernador José Corral, que es pedir que parte de la deuda que mantiene Nación por Santa Fe, que se generó durante el kirchnerismo, vuelva en efectivos federales que puedan estar haciendo un aporte también en materia de control, de vigilancia en el espacio público y de convivencia ciudadana, porque realmente lo necesitamos. Ahí están los ejemplos como en Alto Verde, donde con el programa Barrios Seguros y una política focalizada e intensiva, logró recobrar el barrio, la tranquilidad y la convivencia que los vecinos valoraron muchísimo. Bueno, entendemos que esa debe ser la premisa y el camino, y no retirar el Estado de ese lugar de administración y de control del espacio público, porque si no pasan las cosas que pasan con las tomas de terrenos, sí, ¿no? Y si el Estado mira para el costado, gobierna el que más puede en el barrio. Hablas de toma de terrenos, pero o sea, se vincula con la cola de gente cuando se pide un trabajo, 500 personas para un local gastronómico, 1.500, 6 colas de cuadras, 41% de pobreza. Y en las últimas, bueno, en los últimos días, entre Macri y Alberto Fernández se tiraron con munición gruesa, que no son flores, y la pregunta es, digamos, llegamos a un 41% de la pobreza, que no es exclusiva de este gobierno, del anterior, pero Cambiemos, ¿cuál sería la autocrítica de Cambiemos en su periodo de gobierno para llegar a esta situación? Bueno, la realidad es que tenemos un problema, Guillermo, que sí tenemos que asumir todos colectivamente desde el lugar que nos toca, ¿no? Todos tuvimos responsabilidades de gestión y inclusive en las oposiciones. Argentina no crece en el país desde el año 2011. No es exclusividad de los problemas económicos que se generaron durante el gobierno de Cambiemos. Insisto, y tenemos además una recesión que se profundizó a partir de diciembre, y que con la pandemia vamos a llegar a niveles de récord histórico. O sea que ese 41% es parte de un legado que tenemos todos los hombres y mujeres de la democracia argentina, con el que tenemos que cargar, pero sobre todo para ponerlo por la positiva y ver cómo salimos adelante. Yo creo que el camino, Guillermo, para poder construir un país con oportunidades, cohesión social y que en definitiva no tengamos que lamentar esa cantidad de compatriotas que están por debajo de la línea de pobreza, es aquel que apuesta efectivamente a consignas muy básicas que hicieron grande a este país y que además le muestran en definitiva que a futuro contamos con un potencial enorme. Claro. A nuestra educación, a formar a nuestros más chicos, sí, a apostar a la cultura del esfuerzo y el trabajo. ¿Cuántos de nuestros
nuestros abuelos, nuestros padres, lograron con mucho esfuerzo hacerse de su casa propia porque Sí, accedieron a un crédito que pagaron con el esfuerzo de toda su vida y que muchos argentinos inclusive hoy lo están haciendo también. Y sí, a ellos también le tenemos que poner una claro, oreja. Insisto en que la crisis habitacional merece una respuesta pública del Estado. El sí. gobierno de Cambiemos, Guillermo, acá en la ciudad de Santa Fe, en los barrios de Coronel Dorrego, en Guadalupe Oeste, en San Lorenzo, hizo una intervención magnífica, extraordinaria, con una Pero inversión récord. No es casualmente, suficiente, está casual, claro, pero ese es el camino, ¿entendés? casualmente, Juan, yo te hacía esta pregunta porque creo que vos formás parte de una generación muy joven de dirigentes políticos, más aún en el Congreso Nacional, y para llegar al 41% de pobreza en el país, mucha dirigencia política se sintió cómoda o no vio este problema, o no lo quiso ver este problema, y sin embargo llegó. Y acá estábamos, y además, fíjate lo de las marchas, volviendo un poco a lo que Sí, comentábamos al principio, Guillermo. En gran parte tiene que ver con angustia, con preocupación, con miedo, con esa indignación porque no se pueden resolver sus problemas del día a día de millones de argentinos. Pero por otro lado, tenemos la responsabilidad, toda la dirigencia política, de entender que esas son manifestaciones de esperanza también, de gente que no se resigna a decir que este es el país o que las cosas que tenemos como negativas en nuestro haber llegaron para quedarse de forma permanente. Argentina, Guillermo, es un país que tiene 5 unicornios. En Iberoamérica no existe ningún país, ni siquiera España, que haya logrado con su talento, con su esfuerzo, con su cultura innovadora, producir empresas que son referencia a nivel internacional. El problema que tenemos muchas veces los argentinos, y que no lo hacemos solamente con nuestro sector empresario, sino con todos los que logran en definitiva también poder hacer una diferencia y aportar sustantivamente a un país mejor, es ver de qué manera complicamos, sino cómo los ayudamos, cómo desde el Estado prestamos una lógica colaborativa, desde la cual entiendan que cuentan con un aliado y no con alguien que les pone la pata encima. Yo entiendo que si nosotros nos ponemos de acuerdo sobre esos denominadores fundamentales, y ahí también desde Juntos por el Cambio estamos a predisposición para el acuerdo, para pensar las cosas estratégicas que tiene el país si el presidente efectivamente así lo necesita. Bueno, desde ese lugar creo que el país tiene un futuro extraordinario, pero tenemos que apostar efectivamente a esa cultura que nos hizo tan grandes y pensarla en lógica de futuro, porque las nuevas generaciones, en definitiva, también quieren un país en el que se puedan desarrollar y nuestra responsabilidad es también dejárselas, ¿no? Eh, yo creo que una interpretación personal, Juan, es que el acuerdo tiene que ser muy amplio, no solamente de los sectores políticos del Congreso Nacional, de Frente de Todos, de Juntos por el Cambio y de otros sectores políticos, sino también involucrar al empresariado y al sindicalismo fundamentalmente. ¿Mm? Comparto plenamente, Guillermo. Y fíjate Sí, cuando hablábamos de la autocrítica, ¿no? sí, Nosotros, desde la Unión Cívica Radical, en el gobierno de Cambiemos, allá por el año 2016, José Corral, que era el presidente de la Unión Cívica Radical, propuso hacia adentro de la alianza de Cambiemos un gran acuerdo económico y social. No éramos los únicos los radicales que planteábamos esa necesidad. Había también muchos hombres y mujeres de la coalición cívica y del PRO que también decían que era importante. Lamentablemente, como gobierno de Cambiemos, no lo implementamos. Y lo digo como un debe, pero está efectivamente a tiempo también el presidente Alberto Fernández, esta vez desde un espacio político que no nos representa, en hacerlo, porque en definitiva coincido con lo que vos decías, tiene que ser amplio, tiene que involucrar obviamente a las fuerzas políticas, a todos los colores partidarios, porque hay cosas sobre las cuales nos podemos poner de acuerdo, sobre las que podemos tener denominadores comunes, y es de esa base proyectar un país que pueda crecer a 5, 10, 20 años. El principal problema que tienen todos nuestros sectores productivos que generan empleo y que quieren crecer en la Argentina es que no cuentan con estabilidad, reglas claras y certeras con la cual puedan proyectar un emprendimiento, Guillermo. está. Y ese es un déficit estructural que nos va a llevar Ah, siempre a la pobreza, inclusive cada vez más profunda. Si no nos ponemos de acuerdo en que es uno de los activos que necesitamos para construir un país mejor, vamos a seguir enredados en esta lógica de ciclos en las que volvemos a caer y que nos trae tantos problemas y que cada vez más sumerge a más compatriotas bajo la línea de pobreza. Juan Martín, muchas gracias por este diálogo. Ha sido muy gentil, ¿eh? Al contrario, Guillermo, gracias a Bueno, usted. muchísimas, el diputado nacional Juan Martín. Gracias Maggie, gracias Gastón. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.